Vamos a iniciar, chicos, si les parece bien, porque hoy tengo la agenda un poco apretada. Entonces, con el quórum que hay, vamos a iniciar. El día de ayer ya su compañera Marwa les habló respecto a lo que es la diferencia entre proceso y procedimiento cuando estamos hablando en materia legal o teoría general del proceso o lo que los procesalistas entienden o determinan lo que es proceso y procedimiento. Yo les comentaba y hacía énfasis en que para mí proceso es cuando sometemos a conocimiento de un juzgador, llámese juez, magistrado, presidente de la Junta de Conciliación, al conocimiento de la litis o de lo que nosotros pretendemos impugnar o que resuelva. Ahora, el procedimiento es cuando no necesariamente hay un juzgador de por medio, sino que se lleva a cabo ante la misma instancia o una autoridad diversa, pero no necesariamente jurisdiccional. El recurso de revocación es un recurso que nos va a permitir que la misma autoridad resuelva. Entonces estaremos hablando de un recurso administrativo horizontal. ¿Por qué? Porque es la misma autoridad quien resuelve. Creo que en otros webinars ya lo hemos platicado. Ahora, ¿cuál es el concepto? Pues como se los platicaba, es un recurso administrativo, va a adoptar este nombre de recurso de revocación porque su objetivo es revocar la resolución recurrida. Cuando hablamos de recurso, no es propiamente dicho, o sea, un buen abogado no va a decir impugnar en recurso de revocación, no, recurre. Impugnas cuando vas al tribunal o cuando vas a un juzgado de amparo. Otro sería retrotraer o invalidar sus efectos o consecuencias del acto o la resolución que me está causando a mí agravio como contribuyente. Y otro de los objetivos del recurso de revocación es restituir los derechos violentados o que el contribuyente se dice le violentaron. ¿De acuerdo? Ahora, todo acto administrativo, si ustedes recuerdan sus clases en la facultad, no sé si alguien llegó a ver la teoría del acto administrativo o en qué consiste el acto administrativo. Me gustaría escucharlos de los que no litigan. Karen, ¿recuerdas qué es el acto administrativo? Pues es como todo ejercicio que realiza la propia como autoridad, o sea, como de la administración, así, la administración pública se podría decir. ¿Es unilateral o es bilateral? Mm, pues tendría que ser unilateral, ¿no? Porque es la autoridad administrativa la que pues realiza ese acto. Es O sea, es correcto, como decisión de la autoridad, ¿no? es correcto, porque no, si no sería un contrato, un acuerdo de Exacto. voluntades o un convenio, pero aquí es solamente la autoridad quien está determinando el acto y se lo notifica o se lo hace saber al contribuyente o al gobernado. Muchas gracias, Karen. Ahora, para que nuestro acto administrativo tenga elementos de existencia, así como en los contratos hay elementos de existencia y elementos de validez, también en el acto administrativo. Tiene que existir un procedimiento previo a la emisión del acto o la resolución de la que el contribuyente se dice afectado o agraviado. Tiene que existir una resolución administrativa. La resolución administrativa tiene que ser definitiva, no puede estar en proceso, tiene que ser una resolución definitiva. Debe de constar por escrito, salvo que se recurra una negativa ficta. Juan Carlos, ¿qué entiendes por negativa ficta? Eh, la negativa ficta es aquel silencio de la autoridad Ujú. donde, si bien no te contesta, se entiende como consentido el acto. Es correcto, ya sea en sentido positivo o negativo. En el caso de las autoridades fiscales es en sentido negativo. Es decir, si yo voy y le digo a la autoridad, ¿sabes qué? Esta multa me agravia, yo digo que no era válida, no me contestan, entonces se tiene que te niega esa restitución de tus derechos, o sea que la multa sigue subsistente. Gracias, Juan Carlos. Otro elemento, que haya sido legalmente notificado, salvo cuando desconozcamos la notificación.
que la legislación prevea su procedencia, es decir, tiene que estar contemplado en el Código Fiscal de la Federación, que el acto o la resolución de la autoridad fiscal o aduanera que nosotros vamos a recurrir esté contemplada en el Código Fiscal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo va a proceder el recurso de revocación? Pues en resoluciones y en actos de la autoridad. Es decir, no nada más en documentos o en actos administrativos emitidos por la autoridad, sino también actos de la propia autoridad. Vámonos por partes. En cuanto a resoluciones, estas ya les comentaba, estas tienen que ser definitivas, no pueden estar todavía en proceso ni pendientes de resolver. Y tienen que ser de autoridades fiscales federales. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de recurso de revocación es exclusivamente a la Secretaría de Hacienda y al Servicio de Administración Tributaria específicamente. Si fuera el IMSS, estaríamos hablando de un recurso de inconformidad que se presenta ante el propio IMSS. Si estuviéramos hablando del Infonavit, igualmente un recurso de inconformidad presentado ante el propio Infonavit, por ser estas autoridades fiscales autónomas. Ellas mismas llevan su procedimiento. Entonces, cuando hablamos de revocación es exclusivamente por autoridades fiscales federales. Y la autoridad fiscal federal por excelencia, pues es el Servicio de Administración Tributaria. Estas resoluciones definitivas deben determinar contribuciones o accesorios o aprovechamientos. Vamos a ver quién anda por acá. Marwa, ¿cuáles son los accesorios de las contribuciones que llegues a recordar? No, no tengo idea. ¿Podrían ser los impuestos? No, esa es la contribución. A ver quién más está. Gaby. No, sí, desconozco. Ok, Mar. Héctor, podrían ser como lo que tiene que ver con las actualizaciones y recargos del impuesto principal, digamos. Esos serían los accesorios. Ok, sí, es correcto. Las contribuciones va a ser los que nos dice el Código Fiscal de la Federación, que son pues los impuestos, las cuotas obrero-patronales que se paguen por el IMSS, aprovechamientos, entre otros. Entonces, los accesorios de las contribuciones, por ejemplo, van a ser las multas. Si el crédito fiscal principal conlleva multas, ese accesorio va a ser la multa precisamente. Es decir, todo lo que de origen no es propiamente la contribución, sino sus especies. Ahora, también resoluciones definitivas que nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. Recuerden que en materia tributaria podemos pedir la devolución de nuestros impuestos si tenemos saldo a favor al final del ejercicio y posterior a que hayamos presentado nuestra declaración. En personas físicas, asalariados u otros regímenes, podemos tener saldo a favor. Entonces, si nosotros pedimos nuestro saldo a favor, a lo mejor, no sé, nos resultan 10,000 pesos de saldo a favor por puro ISR, porque somos asalariados, podemos pedir esa devolución. El SAT puede dártelo o no puede dártelo. Si te lo niega, puedes ir en recurso de revocación a solicitar que te devuelvan ese saldo a favor. Otro sería el que dicten las autoridades aduaneras. Recuerden que la aduana pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todo lo que tiene que ver con las aduanas, con los puertos, lo regula la Secretaría de Hacienda. Ahorita, pues bueno, la 4T quiere que ya lo haga propiamente el Ejército y la Marina. Cuestión que desde mi punto de vista es descabellado porque la materia de comercio exterior si el fiscal es complicado, el comercio exterior es 10 veces más complicado, porque tienes que saber de fiscal, tienes que saber, obviamente, de comercio exterior, de derecho aduanero, que no es lo mismo que comercio exterior. Entonces,
poner a la Secretaría de Marina y al Ejército a que regulen estas cuestiones, pues la verdad es que es bastante descabellado y a mi punto de vista no debería ser así. También cualquier otra resolución de carácter definitivo que cause agravio al contribuyente en materia fiscal. Ahora, esto que les hablé, estos 4 puntos, es respecto a las resoluciones, es decir, la que me dan en escrito. Vámonos a los actos. En cuanto a los actos, aquellos que exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al que la autoridad fiscal me quiere ejecutar, a los dictados en el procedimiento administrativo de ejecución y los que afecten el interés jurídico de terceros. Es muy difícil cuando ya estamos en el proceso de ejecución de la autoridad fiscal que nosotros pretendamos recurrir o impugnar el embargo. Solamente se va a poder hacer hasta la primera almoneda. Y ahí sí, Karen, ¿qué es la primera almoneda? Eso aplica igual para materia civil. Es, bueno, no recuerdo exactamente el concepto al 100%, pero es cuando se ponen los bienes que son, pues, embargados, se ponen en la venta. Es correcto. Gracias, Karen. Ya una vez que me embargaron mis bienes, el Servicio de Administración Tributaria a través del procedimiento administrativo de ejecución, yo los pongo a la venta para rematarlos y pues, de lo que logre cobrar, sacar el crédito que el contribuyente me debe. ¿Ok? En esa primera publicación para remate es cuando... Esa fecha probable de resolución de los casos se estimó considerando lo que te comentaba, la situación de la Junta, todo por la pandemia. Bye. Les decía, yo únicamente puedo recurrir o ir en juicio exclusivamente en procedimiento administrativo de ejecución en la primera publicación para remate. Y ya es muy complicado porque ya son cuestiones muy puntuales, como que a lo mejor lo están rematando a un precio muy inferior a lo que realmente vale el bien. Entonces, ya es muy difícil en embargos que nosotros queramos defender nuestros derechos. Héctor, aquí sí me gustaría, perdón por interrumpirte, pero Sí. precisar que la única excepción para recurrir o impugnar un embargo es cuando se hace a un tercero. Muchas veces el SAT llega a embargar, pero llegan a embargar digamos, sin determinar qué bienes son efectivamente del contribuyente. Sí, a diestra y siniestra, se lleva todo. Exacto, entonces se llevan todo y la única excepción para este punto es que seas justamente ese tercero al que le embargaron sus bienes sin ser responsable solidario o sin ser el contribuyente embargado. Es correcto, muchas gracias por tu aportación, Mania. Justamente sí, omití este tercer punto que afecta el interés jurídico de terceros. Ahí sí, de manera directa, yo puedo, por así decirlo, recurrir o impugnar el procedimiento administrativo de ejecución de origen. Para contribuyentes directos, es decir, para quien va el embargo de forma directa, únicamente en la primera publicación para remate. Muchas gracias, Mania. Perdón, con eso último, o sea, ahí podrían ser como bienes que están arrendados o algo así. No, en arrendamiento no procedería porque cuando hacen la inscripción, sí tendrá que comprobar que la propiedad o el bien inmueble está a nombre del contribuyente, Karen. Más bien sería en bienes muebles cuando aplica eso, porque llega el SAT y si no le exhibes factura de lo que tú dices que no es tuyo, se lo llevan. Y ya pues, la única vía que tienes para demostrar que no era tuyo y que era de tu mamá o que era de tu vecino o que era de otra persona es con la factura y a través de la tercería. Ok, gracias. No a ti. Ahora bien,
El Código Fiscal de la Federación nos da la opcionalidad de irnos a recurso de revocación o irnos a juicio directamente. Esa es una optatividad que tiene el contribuyente a su alcance, pero aquí es muy preciso que hagamos un ejercicio de análisis de cuándo me conviene irme a recurso de revocación y cuándo me conviene irme directamente a juicio de nulidad, juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuando nosotros, aquí todavía dice el Código Fiscal, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya no se llama así, no han cambiado, desde 2016 ya no se llama así, pero nuestros legisladores, nuestros congresistas, pues ya saben que son muy flojos para hacer su tarea como debe de ser, y pues no le han cambiado el nombre, pero como realmente su nombre es Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya no se llama fiscal, porque pues ya resuelve muchísimas otras cuestiones, no nada más fiscal. Pero bueno, regresando al punto. La optatividad hay que analizarla muy detenidamente. ¿Por qué? Porque no es la opción libre de que yo me quiera ir directo a juicio, no. Si yo a la autoridad fiscal no le exhibí las pruebas en el procedimiento del que se trató, es decir, supongamos una cancelación de sellos digitales. La cancelación de sellos digitales me impide a mí expedir CFDIs. Me paran la operación porque no puedo timbrar nómina, no puedo facturarle a mis proveedores ni a mis clientes, entonces se vuelve un problema. Tiene un procedimiento muy específico la restitución de mi certificado de sello digital. La resolución que recaiga a esa negativa o cancelación de sello digital, yo la puedo recurrir o la puedo llevar a juicio. Pero ¿qué pasa? Si yo me voy a juicio y pretendo exhibirle a la autoridad documentación que no le exhibí, exhibirle al tribunal documentación que no le exhibí al SAT, no me la van a admitir. ¿Por qué? Porque existe una jurisprudencia al respecto. Es una jurisprudencia de la segunda sala que nos dice, el principio de litis abierta que lo rige, así se llama esto que es la opcionalidad, el principio de litis abierta, no implica para el actor una nueva oportunidad de ofrecer las pruebas que conforme a la ley debió exhibir en el procedimiento de origen. En el ejemplo, la cancelación de sellos. O en el recurso administrativo procedente. Yo se los puse aquí en rojito, recurso de revocación, estando en posibilidad legal de hacerlo. Es decir, si yo pretendo ir al tribunal directamente y no le exhibí al Servicio de Administración Tributaria la documentación que pretendo ahora exhibirle al juzgado, van para atrás esas pruebas. Entonces, ¿cuál es el consejo? Si yo tengo documentación valiosa que me puede servir, no importa que me la rechace el SAT, no importa, exhíbesela. Se las exhibimos y en su momento ya las jalamos, por así decirlo, en el juicio contencioso administrativo federal. Pero no puedo pretender no haber exhibido previamente ante el SAT documentación y después llevársela al tribunal, porque no te la van a valorar. Es más, ni siquiera te la van a admitir. Entonces, es ahí donde sí se requiere un conocimiento muy especial de la materia para decidir, ¿me voy a juicio o me voy a recurso? No es como que tan sencillo. Ahora, ¿ante quién debo presentar el recurso de revocación? Pues bueno, hasta hace algunos años, el recurso de revocación se presentaba directamente en el Servicio de Administración Tributaria, en las oficinas que me tocara por razón de domicilio. Yo llevaba mi recurso impreso, me lo sellaban, me valoraban ahí las pruebas, después de como 15 minutos ya me entregaban mi acuse con el sellito. Pero pues después, a partir de la reforma de 2014, se da lo que es el buzón tributario, lo que vino a facilitar muchísimo este tipo de procedimientos, porque ahora el Código Fiscal nos exige que sea a través del buzón tributario. ¿Y ante quién se va a presentar? Pues ante la autoridad competente en razón de nuestro domicilio fiscal, no domicilio donde vivimos, dentro de nuestro domicilio fiscal. A diferencia de el juicio, en el juicio podemos ir en razón de competencia de la autoridad que pretende ejecutar el acto, que lo ejecutó o por mi domicilio. En el Código Fiscal sí es muy puntual en razón del domicilio.
y se va a presentar ante la administración desconcentrada jurídica que me toque a mí por mi domicilio. Hay una cuestión bien interesante porque el Servicio de Administración Tributaria es ya de sí mismo una autoridad desconcentrada, lo cual si yo asigno a las dependencias del SAT, que están por secciones, por así decirlo, en desconcentración, pues viene a romper todo lo que nosotros aprendimos en derecho administrativo respecto a la desconcentración. No puede haber desconcentración dentro de la desconcentración, o sea, es un absurdo, pero así se les llama ahora, administración desconcentrada. En este caso va a ser la jurídica. Recordemos que hay administración desconcentrada de auditoría, administración desconcentrada de servicios al contribuyente. En este caso va a ser la administración desconcentrada jurídica en razón de nuestro domicilio. Ya les comentaba, se presenta a través del buzón tributario. Es por eso muy importante que tengamos activo nuestro buzón tributario, seamos personas físicas o morales en el régimen que quieran. Es importantísimo que lo tengamos, porque si el SAT el día de mañana no me quiere devolver mis impuestos por saldo a favor, yo puedo presentar mi recurso de revocación, y si no tengo activo mi buzón tributario, pues ya, o sea, está imposible. ¿Cuándo? Dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación. Ahora también es bien importante saber cómo me notificaron el acto para yo computar los 30 días hábiles que me da el Servicio de Administración Tributaria para recurrir. No es lo mismo una notificación personal a una notificación por estrados, a una notificación por adhesión, a una notificación realizada de manera electrónica. Se computan diferente. Entonces, pues hay que acudir a nuestro contador fiscalista o a nuestro abogado fiscalista para saber cuándo se me vence el término. Vencido el término, bye. O sea, no hay forma de recurrirlo. Y esto es bien delicado porque si yo pretendía exhibir documentación para después jalármela en juicio, pues ya, se te cayó toda la estrategia legal. Ahora, vámonos a los requisitos que debe satisfacer nuestro recurso de revocación. Para empezar, tiene que tener el nombre o la razón o la denominación social de nuestra empresa o de nosotros, si somos personas físicas. El domicilio fiscal que tenemos registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción, la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones, puede ser la que nosotros tenemos dada de alta ya cuando nosotros activamos nuestro buzón tributario o en la que nos notifican que hay una notificación en buzón, puede ser ese correo, de hecho es lo más óptimo. Los agravios causados por el acto impugnado, y aquí ahorita me voy a detener un poquito, las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. Aquí yo creo que sí nos va a poder, es que creo que están en junta las chicas de laboral, sí. Gaby, si me escuchas y si estás libre, ¿qué entiendes por agravio? Creo que sí está ocupada. Carla Lisette Hernández, ¿qué entenderías tú por agravio? Hola, buenos días. Buenos días. No sé, podría ser una persona que defiende sus intereses, ¿no? No, no, pero ahorita... Entonces, no sé. Sí, pero precisamente quería saber qué entienden para poder explicarles. ¿Alguien quiere participar? Sí, yo, Héctor, Juan Carlos. Sería como el daño que la autoridad causa en la esfera jurídica de la persona hacia quien emitió la resolución, ya sea una persona física o persona moral, es decir, se dañó su patrimonio o se está dañando algún otro tipo de derecho. Eso sería entender agravio como en sentido amplio. Ya habría que ver para cada caso en concreto qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué daño está causando a la persona esa resolución emitida por la autoridad administrativa en este caso? Es correcto, Juan Carlos, muchísimas gracias. Un agravio precisamente es
la formulación de lo que nosotros decimos que nos afecta. Un agravio se construye con una premisa mayor, con una premisa menor y con lo que va a ser un resultado o consecuencia de cotejar la premisa mayor con la premisa menor. Por ejemplo, tengo un saldo a favor y el Código Fiscal dice que cuando yo tengo saldo a favor lo puedo pedir en devolución. Mi premisa mayor es tengo saldo a favor, la segunda lo puedo pedir en devolución, luego entonces cotejamos y el resultado sería que lo puedo pedir en devolución. La autoridad dice que no me lo va a devolver, entonces vamos construyendo nuestro agravio con nuestra premisa mayor, nuestra premisa menor y el resultado que nos arroje. Este es meramente argumentación. Para los que litigan, si saben construir un agravio, pues lo mismo les puede servir en amparo, que en fiscal, que en derecho civil. O sea, si sabes construir un agravio, puedes hacer una demanda, no digo que en todas las materias, pero si conoces la legislación, puedes formular un agravio. Entonces, eso es a lo que se refiere. O sea, no nada más como que, ay, me afecta porque yo digo que pues no me lo devolvió y pues me siento afectado. No, hay que construirlo con precisamente cuestiones argumentativas para llegar al resultado que nosotros pretendemos. Y obviamente que sean meramente convincentes para que la autoridad que va a resolver nos emita la resolución, ya sea en sentido positivo o negativo. Ahora, ¿qué documentos deben acompañar al recurso de revocación? Si estamos hablando de una persona moral, pues primeramente la escritura pública donde conste la constitutiva de la empresa, es decir, que tiene existencia, pero además de la constitutiva, la personalidad del apoderado del representante legal si no está dentro de la constitutiva. Identificación oficial del promovente. Si es persona moral, va a ser de su representante legal o apoderado. La resolución o documento donde consta el acto impugnado es recurrido, recuérdenlo. La constancia o acuse de notificación. Si estamos negando que no conocimos la resolución y que la encontré tirada, pues entonces no aplicaría eso. Nada más sí señalar el día en que yo me hice sabedor. O puede ser que yo vaya al SAT y me digan en ese momento, no, ¿sabes qué? A lo mejor yo voy por otra cuestión, voy a hablar con la autoridad, con una auditoría. Y me dicen, es que ¿sabes qué? Te estoy emitiendo tu resolución en sentido negativo porque tienes unos créditos fiscales firmes. Créditos fiscales que hasta ese momento yo desconocía y ese momento me hace saber la autoridad que tengo créditos fiscales firmes. Entonces, ese día, ese momento, si bien no existe una notificación per se, pero sí me hago sabedor del día y de la fecha, perdón, en el que consta el acto, o me hice sabedor del acto, mejor dicho. Las pruebas que sustenten los hechos y los agravios que van a hacer valer en la impugnación. ¿Qué pruebas son admisibles? El Código Fiscal no señala qué pruebas sí va a admitir y qué pruebas no va a admitir, pero sí excluye la testimonial y la confesión de autoridades mediante absolución de posiciones. Y si nos vamos a la supletoriedad del código, el Código Fiscal es supletorio de todas las leyes fiscales. Llámese ley del impuesto al valor agregado, llámese ley del impuesto sobre la renta, ley de impuestos sobre producción y servicios, etc. Pero el mismo código, al ser más que una legislación sustancial adjetiva, entonces también va a tener supletoriedad y es el derecho federal común. Mitchell, ¿qué es el derecho federal común? ¿O qué entiendes por derecho federal común?
Buenos días, Lick. No Buenos días. desconozco el término Ok, derecho. gracias, Mitch. Gerson, ¿qué entiendes tú por derecho federal común? Creo que Gerson no está. A ver, Juan Carlos, que hoy andas muy picudo. ¿Qué entiendes por derecho federal común? Se refiere a toda a la legislación de carácter federal y que tienen Eh, que ver el Código Civil Federal y demás disposiciones aplicables que podría ser en determinado momento el Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, que pudieran tener ahí una aplicación supletoria con el Código Fiscal o en el procedimiento. Es correcto, muchas gracias. Precisamente el derecho federal común va a ser todas aquellas disposiciones de carácter federal que no se contrapongan a las disposiciones fiscales propiamente. Si estamos hablando de que el Código Fiscal es una legislación adjetiva, el derecho federal común sería el Código Civil, y su código adjetivo del Código Civil es el Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, si bien el Código Fiscal no me dice qué pruebas van a ser admisibles, sí me lo dice su supletoriedad. La supletoriedad del Código Fiscal la vamos a encontrar en el artículo 5 del Código Fiscal Federal, que me dice que es supletorio al Código el derecho federal común, que ya nos enunció algunas legislaciones, Juan Carlos. Y el Código Federal de Procedimientos Civiles precisamente nos dice que es admisible como medios de prueba la confesión, los documentos públicos, los documentos privados, los dictámenes periciales, el reconocimiento o inspección judicial, los testigos, las fotografías, escritos y notas taquigráficas y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y las presunciones. La autoridad se basa y usa muchísimo esta última prueba, las presunciones. Hay presunciones que son iuris tantum. Estas presunciones nos permiten desvirtuar la presunción propiamente, es decir, admiten prueba en contrario. Pero también hay presunciones iure, no, iure de iure. Ay, Vani, ayúdame, ya se me olvidó. Iuris tantum y iure de iure, si no me recuerdo. Iure tandem y iure de iure, que es la que admite prueba en contrario y la que no. Es correcto, muchas gracias. Sí, entonces, la autoridad fiscal se basa mucho en la presunción iuris tantum, que es la que admite prueba en contrario, que dice, yo, Servicio de Administración Tributaria, presumo que tu contribuyente no tienes el inventario porque no lo tienes registrado en tu contabilidad, enajenaste. Enajenaste y por tanto me debes tanto de impuesto sobre la renta, de impuesto al valor agregado, y si importamos o nos dedicamos al comercio de bebidas alcohólicas o de hidrocarburos o de alimentos con alto contenido calórico, pues también IEPS, ¿no? Entonces yo puedo desvirtuar esa presunción que la autoridad me está fincando. Pero sin embargo, hay otras presunciones, como ya les decía, la iure de iure, que no admite prueba en contrario. Afortunadamente, en materia fiscal, son presunciones iuris tantum. ¿De acuerdo? Ahora vámonos a las prevenciones. Si se dan cuenta, la estructura del recurso administrativo, en este caso el recurso de revocación, pues es como si fuera un juicio. Realmente sigue la estructura de un juicio, pero no está sometido al conocimiento de un juzgador. Es por eso que es un procedimiento que se lleva en forma de juicio. De hecho, la ley de amparo nos permite recurrir, más bien ampararnos contra sentencias o resoluciones dictadas en procedimientos con forma de juicio. ¿Qué son las prevenciones? Bueno, pues procesalmente son medidas de apremio que la autoridad va a ejercer si yo no le entrego el expediente completo o se lo entrego, pero me hacen falta cuestiones que ella le hacen falta, perdón por repetir, para completar el expediente y poder pronunciarse al respecto. Es decir, va a ser un castigo por no exhibir el expediente completo. Son medidas de apremio porque va a haber una sanción si yo no respondo en el plazo que me da la autoridad.
Vámonos a estas prevenciones. Aquí vamos a tener la omisión, la consecuencia. Para todos los casos, el Servicio de Administración Tributaria me va a dar 5 días para yo exhibirle lo que no le debí de haber exhibido, lo que le debí de haber exhibido. Si le mando mi recurso de revocación sin agravios, es el esqueleto, no es nada. Entonces no digo de qué me estoy agraviando o de qué me estoy quejando o de por qué considero que la resolución que me está emitiendo es ilegal o afecta mis derechos como contribuyente, lo cual va a ser la consecuencia que me desechen el recurso. No señalar el acto que se impugna se va a tener por no presentado el recurso. No señalar los hechos controvertidos o las pruebas que se ofrecen en el recurso. El promovente perderá el derecho a señalar los hechos o las pruebas se tendrán por no ofrecidas. Nosotros a veces no nos da el tiempo, como los que se dedican o nos dedicamos al litigio, yo ya no hago mucho litigio, ya me dedico más como a la consultoría. Cuando no tenemos las pruebas completas, porque no es que las estemos fabricando, pero a veces el cliente no las manda en tiempo, las anunciamos, pero no las exhibimos. Sabemos que la autoridad me va a requerir, es decir, me va a regresar al anterior, me va a prevenir y me va a dictar una medida de apremio. Me va a decir, a ver, tú, GIA, si no me exhibes en 5 días esta prueba, te tengo por no ofrecer a la misma. Y resuelvo con lo que tenga. Entonces es por eso bien importante saber que tengo 5 días para cuando no emito o exhibo a la autoridad mis agravios, el acto que se impugna o las pruebas que pretendo exhibir para que se formule la resolución definitiva. Igual que en juicios va a haber causales de improcedencia. Estas causales de improcedencia son varias, cuando no afectan el interés jurídico del recurrente, cuando son resoluciones dictadas en el recurso administrativo o en cumplimiento de sentencias. Un caso en cumplimiento de sentencias es, por ejemplo, en el artículo 69b, que es para operaciones simuladas o inexistentes. Si a mí el tribunal fiscal ya emitió una resolución en la que le dice al SAT, ¿sabes qué? Por las operaciones del ejercicio 2017 y 2018, inexistentes. Y para las operaciones del 2019, existentes, las desvirtuó el contribuyente. Entonces, la autoridad va a emitir una resolución en la que me va a decir, ok, por desvirtuadas las resoluciones, las operaciones de 2017 y 18, pero las 19 siguen subsistentes, entonces son operaciones que no logras acreditar, págame el impuesto y sus accesorios. Si yo a esa contribución pretendo recurrirla, evidentemente que es improcedente porque viene de una sentencia del tribunal, entonces no va a aplicar, ni siquiera me la van a admitir. Ahora, las impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por obvias razones, las resoluciones o actos consentidos. Aquí el SAT es muy mañoso cuando emite sus resoluciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos acaba de pasar el caso, no voy a decir el nombre, de una donataria que nos dice, ¿sabes qué? Con lo que me exhibes no logras acreditar que haces conductas que ameriten que yo te dé la autorización para ser una donataria autorizada. Pero no te dice por qué y te dice, no obstante, cuando tengas la documentación, puedes volver a presentarla. Ahí está la trampa. Si yo me quedo con eso último que les acabo de decir y no lo recurro o no lo impugno en el tribunal, esa resolución o acto se queda por consentido. Entonces el SAT ahí es muy tramposo a la hora de redactar sus resoluciones. Entonces, si no lo impugno, se consiente, queda firme y ya. Es como cosa juzgada. Los conexos a otro que hayan sido impugnados por medio de algún recurso o medio de defensa diferente. Es decir, a lo mejor yo impugné un crédito fiscal, pero ese crédito fiscal traía multas. Si yo pretendo impugnar nada, recurrir nada más las multas en recurso, pues el SAT te va a decir, ¿sabes qué? No, porque esto deviene, o sea, esto tú lo tienes en tribunal, o sea, es un acto conexo. Recuerden que las multas son accesorios de las contribuciones, entonces igual, va a ser improcedente. Hay más causales de improcedencia.
cuando estamos hablando de tratados para evitar la doble tributación, pueden ser las dictadas por autoridades administrativas en un procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado o las dictadas por autoridades extranjeras que determinen impuestos accesorios. Aquí el Servicio de Administración Tributaria no tiene vela en el entierro. Entonces, esas resoluciones se resuelven en otras instancias, pero no ante el propio SAT. Ahora, el sobreseimiento. El sobreseimiento hay que entenderlo como una terminación del proceso sin que la autoridad o el juzgador entre al estudio y muchísimo menos al análisis de fondo de la litis planteada. Aquí nos dice la diapositiva. Por procedimiento debe comprenderse como la conclusión anticipada de un juicio, en este caso de un procedimiento administrativo por existir alguna causal que propicie su terminación adelantada, como ya se los decía, sin entrar al estudio y mucho menos al fondo del asunto planteado. Es decir, me ubico en una causal de sobreseimiento, la autoridad lo va a sobreseer, no te va a decir ni nada más te va a señalar la causal en la que te ubicas, no va a entrar al análisis ni va a estudiar nada, o sea, bye. O sea, es una sentencia, pero sin que haya entrado el estudio de fondo. ¿Cuáles van a ser las causales para que me sobresea mi recurso? Cuando el promovente se desista expresamente del recurso, cuando durante el procedimiento en el que se lleve a cabo sobrevenga alguna causal de improcedencia, o cuando las constancias que obran en el expediente quede demostrado que no existe acto o resolución impugnada, o cuando hayan cesado los efectos del acto o la resolución impugnada. Entonces, creo que son bastante claros. Y ya para concluir, vamos a tener que el tercero interesado en el recurso de revocación. Primero, para entenderlo, vamos a ver qué es una tercería. La tercería es la intervención de alguien que no es parte en el juicio ni en el proceso, pero que participa ya sea para coadyuvar con quienes sí son parte en el proceso o porque tiene un interés jurídico por el cual va a acudir a la instancia, como por ejemplo ya lo mencionábamos al principio en la tercera excluyente de dominio, cuando el SAT viene y me embarga mis bienes porque no le pagué o porque tengo créditos fiscales firmes, pero a lo mejor esos bienes eran de mi mamá y en su momento no lo pudo acreditar porque yo no tenía la factura para decirle, ¿sabes qué, SAT? Este ropero o esta mesa de madera, pues no es mía, no te la lleves, el SAT, o sea, arrasa y se lleva todo. Entonces, mi mamá si en su momento encuentra la factura, puede acudir al recurso y decir, ¿sabes qué? O sea, de todos esos bienes que le quitaste a mi hijo, nada más que sabes que esta mesa es mía, aquí te exhibo mi factura con la que acredito la propiedad del bien y pues ya, haces ahí todo un lío y para que te la devuelvan. Ahora, ¿dónde se encuentra regulado la tercería? En el artículo 128. No me encanta leer artículos, pero sí se los voy a tener que leer para que nos quede claro. El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones o titular de los derechos embargados podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se finque el remate. Es decir, en cualquier tiempo, a diferencia del sujeto directo de la contribución. También se enajenen fuera del remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco federal. Es decir, yo puedo acudir en tercería excluyente de dominio hasta antes de que los bienes se enajenen fuera del remate o se le adjudiquen ya en definitiva al fisco. El tercero que afirme tener derecho de que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales federales lo hará valer en cualquier tiempo antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal, es decir, la primera publicación para remate. Entonces, con esto estaremos concluyendo lo que es el recurso de revocación. Si a alguien le quedara alguna duda, este es el momento. Yo sí tengo una duda, Héctor. Sí, claro. Entiendo yo que para impugnar una resolución, esta se debe de regir, por decirlo de alguna forma, por el principio de definitividad. Ajá. ¿Qué pasa cuando impugnas y que de esos casos está lleno el Tribunal de Justicia Administrativa, Federal de Justicia Administrativa, que no es una resolución cuando pides que se te actualice el monto de tu pensión?
Eso propiamente no es una resolución definitiva, o sea, porque no hay una resolución de la autoridad diciéndote, ok, te estoy dando menos o te estoy dando lo justo, ¿no? Ahí aplica también para materia fiscal, en algún caso como muy en concreto. Es que eso de las pensiones depende de qué, porque hay varias instancias en las que se puede reclamar el beneficio de la pensión. Puede ser tanto laboralmente como en el IMSS o como en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así hay que ver muy puntualmente de qué se trata. En recurso de revocación no aplicaría propiamente para esa cuestión. Te tendrías que ir directamente o ya sea para que te abran un juicio de determinación de beneficiario de la pensión en materia laboral, o si es del IMSS, o sea, sí depende como que mucho cuál sea el acto del que te quieres. Pero es que esto tiene que ver más con las pensiones de lista, ¿no? Que son las que a veces no se actualizan. Y lo que hacen mucho, o sea, los que promueven es ir ante la unidad delegacional y dicen, oye, no me estás actualizando debidamente mi pensión, el monto de mi pensión. Sucede nada más con las de lista, no con las de IMSS. Y propiamente eso es eso no es una resolución definitiva. Y por eso era mi duda, saber si en carácter fiscal, o sea, el SAT, podemos controvertir alguna resolución que no propiamente parezca que es definitiva, pero que pueda ser controvertible. Con el SAT no, pero sí ante el propio instituto. Todas las autoridades, en todas, llámese municipal, llámese estatal o federal, tienen sus procedimientos internos. Entonces, tú puedes agotar el procedimiento interno, llámese queja, llámese aclaración, o sea, lo que proceda. La resolución que la autoridad te emita, en este caso el ISSSTE, ya la vas a poder llevar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y ahí sí habrás agotado el principio de definitividad, de previamente acudir ante el tribunal, de haber agotado la instancia ante la propia autoridad. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, ya está más claro. Gracias. Héctor, me gustaría precisar que, o sea, toda la administración pública tiene sus propios procedimientos internos y por eso hay una ley de procedimiento administrativo. El SAT únicamente, o bueno, el recurso de revocación propiamente, solamente va a ser procedente respecto a otras autoridades cuando se trate de contribuciones y se esté bajo la actuación de un convenio de colaboración. Por ejemplo, las administraciones locales o estatales que estén bajo un convenio de colaboración con la Secretaría de Hacienda y que bajo sus administraciones ejercieran o determinaran alguna acción, hay sí es procedente el recurso de revocación regido por el recurso federal. De ahí en fuera no hay procedencia ni relación alguna. Okay. Gracias, Vania. Gracias, Vania. ¿Alguien más tendría alguna duda o alguna pregunta respecto a lo que vimos el día de hoy, la procedencia, el plazo que tengo, qué pruebas me admiten, cuándo se me sobresee, cuándo es improcedente? ¿Quedó todo claro? Sí, todo claro. Bueno. Sí, muchas gracias. No, gracias. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo. Si a alguien le interesa este material, le mandan un correo a Valeria, yo se lo voy a hacer llegar en PDF para que lo tengan ahí de reserva, y si en algún momento el SAT no les llegara a regresar el dinero o lo que ustedes quieran, pues por lo menos ya van a saber cómo actuar o qué sí les van a admitir o qué no les van a admitir para presentar un recurso de revocación. Les agradezco mucho su tiempo. El día de mañana la licenciada Vania les va a presentar lo que es el procedimiento administrativo en materia aduanera y se cancela el curso del día viernes, que era los procedimientos que se llevan ante Prodecon, específicamente el procedimiento de acuerdo conclusivo, ya que las agendas no nos van a permitir presentar el webinar. Entonces, procuraré pasarlo para el mes de noviembre. Entonces, el día de mañana estaremos concluyendo. Les agradezco mucho y que tengan excelente día. Ay, perdón.
¿Cuál es el curso que se va a pasar? El curso que se va a pasar para noviembre, Cintia, Sí, 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 sí. el de acuerdo conclusivo en la Prodecon. Perfecto. Para reagendarlo. Muchísimas gracias. Porfa, no, gracias a ti. Buen día, hasta luego. Gracias, buen día. Buen día, bye. Buen día, gracias. Gracias, bye.